La idea era hacer un cierre, si quieren empezar todo lo que era la discusión sobre estos temas, para terminar de, ahí fueron surgiendo algunas dudas que los chicos van a querer plantear, pero hacer una discusión sobre todo lo que es trilla, los sistemas de trillas y separación, y vamos a dejar para el próximo encuentro puntualmente todo lo que es sistema de limpieza, al cual le vamos a dedicar un módulo puntual, hablando de los principios básicos de limpieza, pero a su vez vamos a tratar de sumarle los últimos avances y a su vez todo lo que se ha aportado en automatismo de la regulación de los sistemas de limpieza. Así que bueno, si estamos en condiciones, después de estas dos presentaciones, podemos arrancar con la discusión, tomando en cuenta todo lo que se presentó, tanto la reunión pasada con los sistemas de trillas convencionales y en esta con los sistemas de trillas axial, más todas las reformas que nos presentó Juan. Si alguno tiene alguna duda, por ahí, Enrique, vos la duda que habías planteado recién por escrito, si querés transmitirla, para ver que la abordemos con Mario y con Juan. Atendiendo a lo que decía Mario hoy y explicando el principio de funcionamiento del sistema de trilla y cómo accionarían las fuerzas ahí, entiendo mucha más lógica respecto de los cóncavos que siempre lo veía plantear a Juan. Y uno pensaba cuál era el sentido de esos diseños que planteaba Juan, siendo que las empresas multinacionales seguían insistiendo con el barrote transversal. Y sin embargo, Juan tenía como gran novedad esos desarrollos helicoidales. Pero, no sé, bueno, a mí, por lo que decía Mario, parecería que lo de Juan no tiene objeción alguna. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el sentido de que estas empresas sigan insistiendo con las barras transversales? Donde manda capitán, ya te digo, lo van adoptando acá en la zona, los yanquis, en el informe que yo hice sobre los barrotes oblicuos, las barras cruzadas, había tomado unos chats de los mismos y los traduje con el Google, ¿no? Y ellos utilizaban los tres cóncavos cruzados y hablaban de un consumo muy grande de la potencia. Y por eso los dejaron de utilizar, pero habían notado que había una mayor capacidad de trabajo, pero después, al poner los tres cóncavos, tenían un exceso de molienda en el material. Le servía bastante cuando el material estaba algo húmedo, pero después, cuando ya se iba resecando, se ponía demasiado complicado. Así que, de inicio, no se me ocurrió en ningún momento colocar dos o tres. Dije, nosotros lo que necesitamos, y como siempre se hizo y escuché a muchos viejos productores que tienen sus máquinas, si no le pegás en el primer golpe y lográs una muy buena respuesta, después el resto del tiempo lo que vas a hacer va a ir moliendo mucho el material. Así que la idea fue el primer sector que sea para aumentar la cantidad de trilla y de colado, y luego los otros sectores para que sean, digamos, más suave la trilla, consuma menos potencia y mejore, y además viéndolo salir al material por la cola, que fue siempre nuestra guía, que el material no se muela. Siempre esa fue la guía, que queden abiertas las chauchas. Y tratar de que sea la menor cantidad del material que sale por la cola, por la parte de la zaranda. Siguiendo ese principio de cómo era el efecto, íbamos deduciendo de cómo era el proceso en la trilla. Por supuesto que muchas veces trabajábamos con las tapas abiertas de las axiales para ir viendo cómo colaba el material.
hemos metido la mano o un cartón, algo para recolectar grano en distintos lugares del cóncavo, para ir viendo cómo se producía, cómo mejoraba la trilla, digamos. Son cosas que son complicadas de explicar en este momento porque era medio una locura meter la mano cerca del cóncavo a donde estaban los sinfines, pero había que ver qué era lo que estaba pasando y recibir esos impactos de a 100G que hablaba de Simone en la cara cuando te pegaban los granos que salían por los cóncavos. Pero bueno, eso había que hacerlo. Yo tengo una pregunta, ya aprovechando que están todos acá, tengo una pregunta que me hicieron el otro día, yo no pude responder porque no lo sabía, pero es en los sistemas axiales, en la trilla de girasol, porque nosotros generalmente la práctica que hacemos es aplicar un glifo antes de la cosecha para que esté bien seco el material y que entre a la máquina y no se rompa la torta, porque parecería que el sistema axial es muy abrasivo para el sistema axial versus el convencional. De esa manera, aplicando el glifosato, no se rompe la torta, por alguna razón dentro de ese sistema, versus comparándolo si yo no aplicara el glifosato. Realmente, si yo no aplico el glifosato, la torta se destroza todo dentro del cilindro, y realmente las pérdidas son mayores. Parecería que el sistema está hecho para una trilla de un girasol realmente seco, que estén prácticamente las tortas solas. A ver, por supuesto que se hace mucho más parejo, en principio, el glifosato, el receptáculo le permite desprender mejor a la semilla del receptáculo. El problema es que cuando la torta, también está el problema en el rolo acelerador, el tamaño que tienen esas tortas, si tenés esta reforma que tiene más espacio y que le permite pasar mejor, pero aparte de eso, es que si se rompe un poco la torta, luego te van a aparecer topitos como si fueran todos pedacitos de tergopol, que te van a ir tapando la zaranda. Y ese es el grave problema, y la parte de separación y la parte de zaranda. Todo está en eso, en que si vos lográs desprender mejor, utilizás menos revoluciones y mayor apertura de luz. Fíjate vos que un cóncavo, que nosotros por eso le ponemos el primer cóncavo de trilla que está en girasol, siempre está tapado, y en el caso de que esté seco, le tapamos el segundo. De los 3 cóncavos de trilla normalmente, o de ese 1,5 metros de trilla que tenga la cosechadora, tapamos prácticamente la mitad o 3/4 cuando está seco, y si no, cuando está húmedo, le tapamos el principio y le dejamos los otros 2 con barrotes redondos, tratando de bajar la agresividad. Pero esa es la cuestión, no romper la torta. Ahora, le sobra con las revoluciones, con 500 vueltas, 400, hasta 350 vueltas a veces, y cuando está reseco, con las revoluciones del cilindro. Pero por ahí pasa el asunto, en la agresividad que tenga tanto los cóncavos de trilla, como esté regulado ese rolo despajador, ese rolo acelerador, que en el caso de la John Deere, que sacándole las pletinas ganás 30 milímetros de luz abajo, y entonces no rompe tanto las tortas. Por eso al hacer este helicoidal con una disposición distinta y menor cantidad de pletina y la mitad más angosta que cada una de ellas, las de John Deere tiene 20 y pico, estas tienen 10, 12 de ancho, le permite mucho más espacio y entonces entra mucho menos dañado y sale prácticamente entera. 70-80% de las tortas salen enteras por la cola. Esa es la cuestión. Y fíjate vos que te dije bajar las vueltas hasta 350 vueltas en el caso que esté seca. Sí, de hecho lo bajamos un poco, pero es mucha la diferencia entre una aplicación
la trilla de una aplicación con glifo y Claro. una sin aplicar realmente, la trilla mejora muchísimo. Las Sí, partidas sí, no. de capítulo es impresionante cómo mejora versus Claro, el sistema el tema convencional. es que El al sistema estar seco, convencional. bajás las revoluciones. Al estar seco, bajás las revoluciones y ya de por sí mejora mucho. Y podés abrir más la apertura del cóncavo, porque no tenés que exigirle para la trilla. Entonces lo abrís hasta 45 milímetros, has estado usando. ¿Sabés cómo se mide? Vos, Sí, sí. para tener una referencia, con la muela sobre el cóncavo, le metés la cinta métrica y tomás ahí. Después a eso lo referís al número indicativo, si es 18, 20, 25, te da un número, un número teórico, Perfecto, pero Juan, muchas gracias. el valor práctico ahí abajo. No sé si alguno tiene alguna otra duda. Edgar. Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí. La pregunta es por ahí para Mario y para Juan, o bueno, para el que la quiera responder también. ¿Qué nivel de adopción vemos en los productores de esta tecnología? Porque creemos que las pruebas científicas, digamos, están, que es factible. Las empresas por ahí no las toman, como ya lo respondieron a esa pregunta, pero ya hace unos años también que venimos viendo esta tecnología en las expo, en las jornadas del INTA, y quería saber por ahí uno cómo transmite o cómo adopta el productor esta tecnología. Vos decís de la tecnología de las cosechadoras axiales. Sí, no, y de los cóncavos, Ah, mirá, el tema es así. Hay varias cuestiones. Hay algunos productores cuando tenían su cosechadora vieja usada y cambiaron los cóncavos, encontraron la diferencia y luego cuando compraban una nueva John Deere directamente tiraban los cóncavos nuevos y le ponían la reforma ya directamente y no le importaba nada. Hay otros que esperan 3 o 4 años para que finalice la garantía y luego empiezan a utilizarlos. Otros no lo utilizan nunca porque no hay productores que vayan a medir las pérdidas y le comparen con otros. Hay muchas cosas. Yo te cuento algo. Yo he encontrado, midiendo las pérdidas de las cosechadoras, que está publicado, cuando hicimos 70 evaluaciones en 2 años de 70 en trigo y 70 en soja, de la evolución de las pérdidas que hemos registrado, haciéndole 2 o 3 regulaciones a la máquina, y hemos encontrado que los más peligrosos eran los que tenían las cosechadoras nuevas y que tenían que pagarlas. Entonces, esos 4 o 5 primeros años van como locos con las cosechadoras, tratando de hacer muchas hectáreas y quintales para poder pagar la cuota del banco. Después se aquietaban porque ya no tenían esos en el lomo. Algunos, ya te digo, eso es prueba y error. Hay mucha gente que suele hacer estos cóncavos, pero a veces no los copia bien. Yo siempre le digo, cópienlo hasta el color. No importa, pero cópienlos, háganlos bien, no le cambien el número de barrote, no le cambien nada, que eso ya lo hemos probado. Yo te digo, seguramente si acá en la zona se han colocado ya unos 400 de estos cóncavos completos, cuando se hace la reforma, después lo van encontrando las diferencias, seguramente habrá de 1000, 2000 en todo el país, pero hay muchos que hay un problema, y el problema es la cementación de los materiales, cementar las muelas, cementar los cielos, cementar la zona de ingreso del material con elementos antifricción, como yo les digo, que te cubre de la fricción, del desgaste, pero aumenta mucho la fricción y por lo tanto retrasa el material y hace que se genere mayor molienda y consumo de potencia. Eso es un problema. Lo único que te mejora el ingreso del material a la cosechadora es cuando uno utiliza el acero inoxidable, ya sea
forrar, si uno forrase de entrada con acero inoxidable el fondo, más que todo los conos, a donde está la zona cónica de entrada del material en el ingreso, donde entra el felpudo, a donde se produce la aceleración por el sistema de las paletas de las orejas, digamos, de aceleración de los conos axiales, y después en la parte superior de los cielos, de esa forma, todo donde es liso, funciona perfectamente y ayuda muchísimo al trabajo y evita como es el desgaste del material original. Sí, Edgar, por ahí para contestar lo que vos estás diciendo, lo que vos preguntás, ¿por qué no se adopta esto? Porque esto no va de la mano de una multinacional, o sea, y se adopta, fíjate dónde se adopta. Juan te nombra 400 empresas en la zona de él, porque él le tienen confianza, es un referente y a él lo escuchan. Acá, en la zona mía, cuando tienen que hacer una reforma en una máquina de esta, consultan al concesionario. Y el concesionario no tiene ni idea. Yo quiero hacer un comentario, que es lo que estábamos discutiendo antes, que un poco, yo creo que, no sé Juan si lo va a compartir, todas estas reformas, sobre todo en las máquinas axiales, se empezaron a notar más y a evidenciar más también con el uso de los drappers, donde por ahí la máquina, una máquina de 35 pies pasó a tener 40 pies, y a su vez todo lo que nos explicó, lo que hemos discutido anteriormente con Mario, de cómo se ordena el felpudo de ingreso. Entonces, a cierta máquina, con cierta potencia, permite aprovecharla más y aumentar la capacidad, disminuyendo la cantidad de pérdida con un mayor colado. Yo lo que opino, esto es una opinión muy, muy personal, una vez con Juan, en la presentación de un cabezal Draper de una empresa multinacional, no sé si Juan te acordás, esa máquina que tenía el Draper, cuando vos fuiste a ver los cóncavos, tenía un cóncavo de mayor capacidad de colado. No tenía el cóncavo original, sino que tenía un cóncavo de mayor capacidad de colado. Que un poco Juan ahí sintió que era como que le daban un abrazo en el alma, nadie se lo reconocía, pero sintió ese gesto. Yo creo que un poco Argentina es un mercado de unas 800, 900 máquinas, donde creo que es uno de los pocos países donde se cosecha campo, se seca todo el cultivo campo, ya sea maíz o soja, se seca campo. Yo creo que ya sea en Brasil, Estados Unidos, que son los dos principales mercados, con 6.000, 7.000 máquinas por año cada uno, la cosecha es distinta. En Brasil se empieza a cosechar a las 9 de la mañana, con un cultivo mucho más húmedo, más parecido a lo que nosotros tenemos acá como tallo verde. Y yo creo que estas adaptaciones andan muy bien para nuestras condiciones, y la consulta es si en otras condiciones, como por ejemplo una soja más húmeda o una soja más complicada de trillar, o un maíz con mayor humedad, ¿qué opinan ustedes si tendría el mismo avance? En mi punto de vista es que se adapta muy bien a las condiciones argentinas, pero desgraciadamente hoy la tecnología que recibimos la heredamos de otros mercados, y por eso recibimos una tecnología más universal, que industrialmente no se desarrolla una máquina puntualmente para Argentina. La consulta es, sobre todo para Juan, ¿qué opinás? Todos conocemos la ventaja que tiene para las condiciones nuestras, pero ¿qué opinás vos de en una condición de mayor humedad? ¿Cómo se podría comparar, o ya sea un cóncavo con menor número de barrotes, con mayor colado, o con barrotes tangenciales para aumentar la aceleración? Bueno, justamente lo hemos probado con 18, 19% de humedad de maíz, por ejemplo, sin ningún problema al cruzado, a los cóncavos esos en posición oblicua. Y la máquina respondió perfectamente. Por supuesto que entiendo que posiblemente, si en vez de 16, 18% humedad hubiera que ir a 20, 25, y que tenga que ser continuamente ese tipo de cosecha, posiblemente se necesite entonces mayor agresividad en los cóncavos. Pero por eso siempre lo he escrito en la introducción de los informes, que son las condiciones que se dan en Argentina, que nos permite utilizar ese tipo de cóncavo. Yo pienso que con un cruzado y el resto de los otros barrotes
se puede cosechar con mayor humedad. Eso se lo dejo acá en nuestra zona no tenemos cosecha con alta humedad, no sé ustedes si en algún lugar tienen esa posibilidad. Creo que todo lo que estamos discutiendo tiene que ver con aquello de la cosechadora específica para un cultivo y la cosechadora multicultivo. Lo que las fábricas han buscado siempre es una cosechadora que se adapte a un número muy grande de cultivos. Pero ustedes fíjense que no vamos a ir a cosechar con una Case o una John Deere un cultivo de maní, porque es un cultivo que demanda una máquina específica. Ahora, el que tiene una máquina específica para maní solamente lo puede usar en maní y en otros cultivos no. Lo que hablábamos el otro día del cabezal stripper. Cabezal stripper, si no lo usamos en gramíneas, después no nos sirve, entonces la gente tiende a comprar algún cabezal que le sirva para varios cultivos. Entonces, pensar en una cosechadora que con las mismas regulaciones nos vaya a tragar una soja de 5.000 kilos, que está tragando 5.000 kilos de paja y 5.000 kilos de grano, y que al mismo tiempo, sin cambiarle su funcionamiento, me tenga que tragar un girasol que es delicado, que tiene 2.000 kilos de grano y le estoy metiendo 500 kilos de torta, es imposible que la misma máquina con la misma regulación lo pueda hacer. Por más que en los manuales tan extensos nos dan explicaciones y demás, es imposible. En poroto, con las cosechadoras axiales, John Deere tuvo que hacer una modificación especial para bajar el rotor a 150 vueltas, porque a 250 quebraba todo el poroto, y poroto que se quiebra no sirve, hay que tirárselo ni siquiera los animales lo comen, y tiene alto valor. Entonces me parece que el trabajo que hace Juan es un trabajo muy valioso, y que cuando sea necesario podríamos replicarlo. ¿Por qué es muy valioso? Porque él hace el trabajo con quien es el usuario. No lo hace para publicarlo en un folleto del INTA y que después todos lo lean y lo adopten. No, él lo hace con el usuario, él trabaja con el usuario queda convencido. Entonces lo que nuestro plan estratégico institucional tanto destaca, que es el proceso de innovación, se da. El proceso de innovación se da cuando el conocimiento que nosotros aportamos para la solución de un problema, el territorio, el usuario, se lo apropia. Entonces, por un lado, el trabajo de adaptar para situaciones específicas de humedad, de cultivo, de que lo que se seca naturalmente o que se seca el cultivo en las plantas de proceso, ese trabajo de hacer que hace Juan y hacerlo con los usuarios es muy importante y es imprescindible si queremos que una máquina que tiene una aplicación o un destino universal pueda ser realmente universal. Pueda funcionar bien en poroto, pueda funcionar bien en girasol, que deben ser los más delicados. No pensemos que va a funcionar en maní, pero sí que pueda funcionar en otros cultivos. Parece que ahí está la gran disyuntiva. Y realmente el paso que se hizo del flujo de trilla tangencial al flujo de trilla axial fue avanzar en ese sentido. La cosechadora de flujo axial se adapta mucho mejor a mayor cantidad de cultivos, a mayor índice de productividad que lo que tenía la tangencial. La tangencial llegó un momento en que ya no le podíamos poner un cilindro de 2 metros de ancho, porque se nos doblaba o salía muy caro el eje y los apoyos. Entonces, bueno, tuvimos que ir a otro sistema. Y ahora el sistema axial es el sistema que más se adapta. Y está en entenderlo para poder empezar a trabajarlo en el campo. Pero no hay que equivocarse y hay que trabajarlo con el productor, con el dueño. Por supuesto, a aquel a que le interese dar un buen trabajo, ¿no? Porque hay otro que, como dice Juan, le interesa subirse a la máquina, meterle pata y a los 4 años cambiarla por una nueva. Y bueno, y si queda grano en el campo, mucho no les importa. Y también vemos que las cosechadoras axiales están llegando a límites, si le queremos meter mucho rendimiento, si le queremos meter calidad. Entonces ahí es donde entran a jugar. Ustedes fíjense que ya los cilindros ya no son más de 3 metros,
ya atienden a 350, atienden a 4. ¿Y por qué? Y porque yo necesito más tiempo para que se produzca todo el proceso de trillas, liberación, emigración y colado de los granos. Entonces, esos son los fundamentos que es importante que entendamos. Ahora, entender los fundamentos, eso sí, sirve para dar una clase, para escribir un libro. Ahora, para que eso se adopte, que es lo que preguntaba Edgar, es necesario trabajar con los usuarios. Y ahí es donde nuestra institución nos lo marca bien, ¿no? La innovación. Pero la innovación no como algo nuevo, un descubrimiento nuevo. La innovación como algo que a lo mejor es nuevo o no, pero que para ese territorio sí es nuevo. Y que si ese territorio no lo adopta, no hay innovación. Ustedes fíjense que nuestro PEI lo describe muy claramente, ¿no? Y no sé si todos, sobre todo nuestros gerentes, lo entienden. Yo recuerdo cuando era muy joven y trabajaba en el INTA de Sáenz Peña, y vino un presidente del INTA que produjo un cambio muy grande, Carlos López Ovidé, y hablaba de la vinculación con el sector privado. En ese momento, los tipos que manejaban el INTA, si vos querías trabajar con el sector privado y el sector privado te pusiera un mango en el bolsillo tuyo por un trabajo y te hacía acreedor a la guillotina. Y hoy, si no trabajamos con el sector privado, es como que es absurdo no trabajar con el sector privado. Esa innovación institucional, hoy también la tenemos que dar en el otro sentido, que es trabajar con los actores del territorio. Y el ejemplo es el trabajo que ha hecho Juan durante todos estos años, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que rescatar y hacia dónde tenemos que apuntar. El territorio no va a adoptar porque nosotros lo escribamos o porque esté comprobado científicamente. El territorio lo va a adoptar si además hacemos el trabajo junto con el usuario en el territorio, ¿no? Es lo que yo he aprendido mucho no sé si ustedes se acuerdan del ingeniero Casamiquela, que fue nuestro presidente. Ese hombre introdujo eso en nuestro PEI. Está bien que había gente que antes lo laburaba, José María Méndez, Marco Giordano, Juan Marco Giordano, Mario Bragaccini lo manejaban. José María Méndez me decía 10 años atrás, dice, qué bueno que es ir por el camino vecinal y ver que el productor está haciendo lo que yo le decía que hiciera 5 años atrás. ¿Sí? Ahora, ya lo tenemos a eso, ya lo tenemos institucionalizado. Ustedes vean el PEI y está. Ahora, que por ahí nuestros directores no lo entiendan o por ahí, bueno, no les preocupen otras cosas, no quiere decir que ustedes como gente joven no lo vayan a tomar como un ejemplo y como un camino a seguir, un camino muy, muy productivo, ¿no? Perfecto. José, no sé si vos querías, porque ibas a hacer un cambio de tema. Sí, no, rapidito como para cerrar, porque yo creo que ya estamos en tiempo. Me quedé pensando en lo que dijo Mario. En realidad me parece que hoy en día el gran cuello de botella de cualquier cosechadora trabajando en cualquier cultivo, de hecho ni siquiera una sola cosechadora se adapta bien a los cambios dentro del mismo lote. El ejemplo clásico que nosotros hemos dado es la cabecera, que no sé si alguno de los disertantes lo nombró, la membre más en la cabecera. ¿Por qué? Porque cuando la máquina va llegando a la puntote, va vaciando totalmente ese descenso en el IAT que la máquina tiene que procesar, ¿no? No solamente entre diferentes especies cultivadas, sino dentro del mismo lote. No sé si se me escucha bien porque veo que el módem me está haciendo lucecitas. ¿Se escucha bien? Bueno, y eso a mí me sirve para conectar, en realidad, me sirve para tirar preguntas en la mesa, por ahí para vos, Fede, y el resto, y es pensando que el proceso de trilla, cualquiera sea su diseño, es lo que más energía demanda dentro de una cosechadora. Según los autores, hay autores que hablan hasta cerca del 80% de la energía consumida por la cosechadora, obviamente según las condiciones del cultivo y de qué cultivo se trate. Yo quería preguntarles, ¿qué piensan ustedes, en qué estado están los sistemas de regulación automática de la cosechadora
en base a la demanda del órgano de trilla o trabajando para la demanda del órgano de trilla. No sé, Federico, yo sé que vos por ahí tenés información un poco más fresca y el resto. Yo creo, mi comentario personal, creo que va un poco de la mano de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Nosotros vimos recién Juan nos presentaba los cóncavos específicos para soja, maíz, en nuestras condiciones, y creo que la automatización también es una tecnología que se hereda a nivel global, y sería muy importante que toda esa automatización y todas esas calibraciones que necesitan esos actuadores eléctricos se realicen en nuestras condiciones. Entonces, fundamentalmente para soja, donde nosotros utilizamos unas 20 millones de hectáreas, y para maíz, que son nuestros principales cultivos. Entonces, yo creo que vamos a evolucionar, la automatización permite, Flaco, me parece que regular eso que vos comentabas, de decir, bueno, las condiciones van cambiando adentro del lote, ya sea porque llega a la cabecera y cambia el flujo el volumen de material que ingresa, pero también en lotes que son con ambientes muy, muy distintos, de donde se necesita una regulación específica para cada condición, para mantener siempre un nivel de pérdida aceptable y de una calidad óptima. Yo creo que la automatización va a permitir, la automatización permite justamente eso, y sí vamos a avanzar en ese tema a medida que también las marcas las desarrollen para nuestras condiciones. Sí, Ulises. Sí, yo lo que quería agregar es que en la zona también se va a influir que estas densidades variables que hay de cultivo, que nosotros estamos estimulando también la siembra variable, esa automatización va a venir de la mano con esta siembra variable en el cultivo. Yo creo que va a favorecer muchísimo que la máquina se autorregule sola al cambio de densidad o al cambio de rendimiento tan cercano que tienen los ambientes que nosotros estamos viendo intralote. Yo creo que va a ayudar muchísimo, y el problema que se nos viene a lo que nosotros estamos en siembra, estamos justamente es la densidad variable que vamos a tener para que la máquina se pueda adaptar adecuadamente a ese cambio de rendimiento, sobre todo de cultivo. Yo coincido con Ulises. Nosotros antes hablamos, cuando se empezó con la agricultura de precisión, el uso de insumos en microambientes, o sea, regular la cantidad de insumos en microambientes. Bueno, ahora vamos a regular la máquina de acuerdo a los microambientes. Nosotros la semana pasada con Juan Pablo tuvimos la posibilidad de ir a un lote de maíz donde se estaba cosechando con un cabezal MD100, un MD200, aprovechamos la oportunidad para conocer el cabezal, pero era un lote que tenía ambientes muy diferentes dentro del mismo lote, cosechando maíz. Y nosotros el ensayo que terminó saliendo, sin querer, era cómo regular el distanciamiento de las chapas en cada uno de los ambientes para disminuir las pérdidas. Entonces, por ejemplo, nos daba que en los ambientes de bajo rendimiento, donde teníamos un maíz de 50.000 kilos de rendimiento, con una altura de espiga mucho menor y un tallo mucho más finito, la regulación, la apertura de las chapas tenía que estar en 2, y para tener un nivel de pérdida por debajo de los 50 kilos. Y en las zonas de mayor rendimiento, donde llegamos a 100 quintales, teníamos que hacer una apertura a 3. Entonces, a medida que todo eso se vaya automatizando, va a hacer que todo sea más eficiente, y poder lograr hacer el circuito completo de agricultura de precisión. Qué bárbaro, qué interesante lo que acabas de comentar sobre el tema de la chapa Curerolo. Qué bueno, qué lindo que hayan notado esa diferencia de la chapa Curerolo. Es algo que yo no llegué a verlo tanto, pero sí justamente cuando uno tiene más o menos establecida la altura de la posición de la plataforma, y estar tranquilo que la velocidad de las cadenas no te mete en ruido, que está equilibrada la velocidad tangencial con la velocidad de avance dentro de ese rango que hablábamos la vez pasada, te queda justamente trabajar con las chapas Curerolo. Y esas chapas te están mostrando todavía que hay más para seguir bajando pérdidas. Fabuloso.
cierra perfectamente todo lo que hemos estado trabajando en todos estos años. Exacto, Juan. La verdad que nosotros nos llevamos una sorpresa porque empezamos a regular, empezamos a notar que además de la distinta densidad de planta que había en los ambientes, cambia mucho la arquitectura de la planta, cambia mucho el diámetro del tallo y la altura de la espiga. Y bueno, y era el cabezal para trabajar en óptimas condiciones, requería condiciones distintas y bueno, esas son cosas que sin la automatización va a ser muy difícil llevarlas a cabo porque uno no puede estar regulando la máquina constantemente cuando pasa un ambiente u otro. Son regulaciones muy pequeñas y bueno, eso me parece que la automatización va a permitir eso. Sí, Flaco. Bueno, genial, muchas gracias por la respuesta a todos del tema que tiré. A mí me parece que la automatización hoy en día para los investigadores en mecanización agrícola de todos los rubros, cosecha, siembra, tractores, conservación de forraje, me parece que es algo a lo cual tenemos que apuntar nosotros que todavía estamos y me parece que también tenemos que a los futuros investigadores un poco más jóvenes que nosotros orientarlos hacia eso porque me parece que es algo que en el mundo, en las grandes universidades del mundo, Estados Unidos, Europa, están a full con eso y bueno, no tenemos que perder el tren. Juan, esta es una pregunta para Juan y para los más, para los que tienen más experiencia justamente a campo. Juan, esta es una pregunta general. Si yo midiera pérdidas en el campo y encontrara en los aros que hay un problema de trilla, ¿vos hay alguna, digamos, cómo son los pasos para empezar a regular un órgano de trilla? ¿Se cambia primero el régimen de giro? ¿Se cambia primero la agresividad? ¿Se cambia la velocidad? ¿Vos qué recomendarías, así en términos generales, sin especificar ninguna máquina ni nada? No. Bueno, uno cuenta con los elementos que tiene, ¿cierto? Referido al cóncavo de trilla y los cóncavos de separación, lo que uno tenga puesto. Pero el primer punto es que los cambios fundamentales que se van a notar, los más gruesos en la parte de trilla, está dado por el milimetraje que vos cambies en los cóncavos. O sea, una respuesta mayor de partido o de aumento de agresividad se lo da cuando vos cambias milímetro a milímetro la luz del cóncavo de trilla. Y una respuesta más suave lo da el aumento o la bajada de revoluciones del cilindro, del giro de cilindro. Por ejemplo, en el caso de, en este último año, regulando una Winterstecher, cuando cambiábamos un par de milímetros, la luz inmediatamente, como es muy poco la cantidad de material que entra de trilla, vieron que la Winterstecher tiene más o menos unos 60 centímetros de cilindro y tiene 1,20 m de corte. Entonces la respuesta era inmediata y eso te lo permitía ver bien. Cambiando 1 o 2 milímetros la luz, aumentaba o no el partido y te trituraba más o menos el material. Y para poder producir algo parecido había que subir más de 50, 70 revoluciones en el cilindro para encontrar una misma respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, estos pequeños detalles de observación, digamos, siempre que vos hagas un cambio de a 5 milímetros en la luz del cilindro, vas a tener una respuesta y aumentar de a 50 revoluciones en el cilindro las revoluciones. Digamos, si yo quiero subir o bajar algo, más o menos trabajen con esos parámetros. Pero la que más le va a brindar información y respuesta en el cambio de la trilla es aumentar o bajar de a 5 milímetros, digamos. Pero, digamos, la luz del cilindro te marca más rápidamente el camino que el aumento o bajar las revoluciones. Pero no hay que, por eso es que yo insistí al principio y te doy ciertas luces de indicación. Si yo estoy en una soja cosechando con una máquina axial
con una soja de 35, 40 toneladas como es de 4.000 kilos, 3.500 kilos, lo que sea, con 14% humedad o menos, estaré trabajando, empiezo con 25, me voy a 35, y cuando mucho, si está reseca con 12, 11% humedad, tenga que ir hasta 45 milímetros de luz de separación. Y las revoluciones siempre voy a estar en 400, 300, 350. O sea, hay más o menos siempre un rango donde manejarse, que están indicadas en todos los ensayos que uno ha hecho. Pero el que más te da respuesta de cambio es la apertura o cierre del cóncavo, y más suave la respuesta es aumentando de a 50 revoluciones o bajándolo de a 50 revoluciones. ¿Se entiende más o menos la idea? Genial, Juan. Es decir, si yo estuviera midiendo pérdidas de cosecha, entonces tendría que empezar por ahí, y obviamente un pequeño cambio en un par, como vos decís, el milimetraje de separación entre el órgano de trilla y el cóncavo o la camisa. Ahí nomás tendría que corroborar el efecto nuevamente midiendo pérdidas en las pasadas consecutivas, digamos, sería como Claro. la metodología recomendada. Hay otro detalle, que vos también tenés la parte de zaranda. Si vos ves que está limpio, podés ir abriendo la zaranda y el zarandón, darle más lugar al colado, porque también cuando vos querés forzar la trilla, tenés que ver varias cosas. Primero de todo, si tiene picador, anular el picador, que trabajá con el material tal cual sale del rotor, para ver si está muy trillado, muy trozado, si las chauchas te salen enteras o el maíz te sale entero. Esos son detalles importantes a observar. Luego, ver la cantidad de material que está saliendo por la cola, por la parte de la zaranda, que no tengas un colchón muy lleno de la zaranda, porque quiere decir que entonces vas a encontrar por la parte del sacapaja, de la parte de separación, puros palitos, y no vas a ver chauchas adheridas. Entonces, quiere decir, y que vas a empezar a tener otro síntoma, que es en la tolva el material sucio. O sea, tenés que equilibrar, hay que equilibrar cómo sale el material por la cola para poder encontrar luego de forzar un poco e ir abriendo más las zarandas para colar mejor, hasta un punto que no te empiece a salir sucio arriba. ¿Se entiende? Pero los primeros pasos es, primero la alimentación, de cómo está, si está trabajando suave, bien en la plataforma, si está ingresando a lo alto o no. Y luego hay que empezar por la parte de trilla y después ir viendo cómo está la tolva y cómo sale el material por la parte del rotor, a la salida del rotor. Pero no tiene que tener el picador, a lo sumo tenga el desparramador, porque si no te cambia el estado del material y vos no te das cuenta si es que estás moliendo demasiado el material en el rotor. ¿Se entiende? Juan, esta por ahí es información que nos sirve a todos los que estamos en la mesa, y por ahí le sirve a alguien que esté escuchando en YouTube la grabación el día de mañana. La famosa frase, regulame la máquina o ayudarme a regular la máquina, que a nosotros en el INTA es muy común que nos llegue, y seguramente a los profesores de la facultad, a los profesores de maquinaria también, posiblemente les resulta. Digamos, la hoja de ruta sería: yo llego al campo, la máquina está trabajando, miro el cultivo a ver en qué estado está, empiezo a regular a medida mientras la máquina empieza a trabajar, y vos decís, empezaría primero por la plataforma hacia la cola. Correcto, totalmente así, perfecto. No, cuando Fede Sánchez comentaba lo de esta situación que se le generaba de en el mismo lote encontrar situaciones donde tenía que variar la separación entre placas, me estaba acordando estos cabezales que tienen el ajuste automático de la separación en la placa, tipo Drago. No sé si alguno tiene experiencia de haber visto si hay alguno que se haya probado en el país, o algún productor que haya hecho alguna modificación para probar esto. No entendí bien, yo disculpa, ¿qué tipo de cabezal? ¿Maicero que tiene autorregulación?
Sí, estos cabezales que las placas se van ajustando automáticamente al tamaño de la caña que está ingresando. Son los Drago. No, yo no sabía que habían llegado al país. Sabía por No, no, Mario Bragatini que lo había visto en Europa, pero no, o Estados Unidos, pero no que habían llegado al país estos cabezales. no, eso es lo que preguntaba, si alguno había visto alguno que hubiera llegado o en algún caso alguien había hecho una modificación para que trabaje de esa manera, porque sería una solución para este problema de la variabilidad en el cultivo de maíz. Juan, yo no conozco, no tengo nada de información al respecto, solamente algo teórico, pero sí sería para recoger tu guante, estudiarlos un poco y empezar a trabajar un poco en eso, en ese sistema de automatismo que creo que puede ser una clave para disminuir mucho las pérdidas de maíz. Sumado que desgraciadamente muchas veces la regulación que se hace en las chapas se le hace una apertura lo más grande que se pueda, ese es el criterio, y muchas veces se prefiere desgranar un poco antes de disminuir la velocidad o que el flujo de la caña hacia abajo sea mejor. Entonces, todo ese tipo de tecnología yo creo que sería importantísima empezar a difundirla, y ojalá que tengamos fabricantes nacionales que puedan adaptarla. Yo hago una reflexión respecto a la pregunta de Juan Manuel. Digamos, yo no tengo experiencia por ejemplo, en el tipo de cabezal Drago, como dice Juan Manuel, pero yo lo que pienso como investigador es que pensemos que si hay una variabilidad en el diámetro de caña, también va a haber una variabilidad en la posición de la espiga y en el diámetro de la espiga, me parece a mí. Me parece que los problemas a los cuales se va a tener que enfrentar la máquina se van a multiplicar logarítmicamente, no es solamente del cabezal, sino que después la máquina se tiene que enfrentar a serios problemas de regulación variable, entonces me parece que es un temita, no quedaría solamente en la autorregulación de la placa, solamente lo tiro sobre la mesa como para, sí, yo opino, como deducción. que el tema, nosotros por ejemplo en el ensayo que hicimos la semana pasada, la única variable que modificamos era la apertura de las chapas, porque en base a la modificación que tenía el diámetro de la caña y el diámetro de la espiga, que espiga de mayor rendimiento tenían obviamente mayor diámetro y la menor rendimiento más chica. Yo creo que esa es una regulación esencial, que sería la clave para hacer aumentar la eficiencia, y por ahí lo que es la altura, que la altura, eso es algo que estamos estudiando, la altura de la inserción de la espiga puede variar entre 80 centímetros a 1 metro 10, esos 30 centímetros es la modificación. Por ahí se podía regular automáticamente con la velocidad de avance de la máquina. O sea, porque el objetivo es siempre espigar en la tercera parte del cabezal. Pero bueno, son cuestiones que de eso se trata por ahí el automatismo, de que no sea un solo sensor, sino que sea un conjunto de sensores, y yo creo que el automatismo, volviendo un poco a la pregunta inicial, ha llegado hoy a un nivel alto. Primero empezó a censar la carga del material que ingresaba por el embocador, después la carga de los rotores, después en los sistemas de limpieza con los detectores de pérdida. Y hoy en día hemos agregado las cámaras que podemos ver el partido y el material de materia extraña que ingresa a la tolva. Entonces es un complemento que hace que todo funcione como un sistema, y eso permite la automatización total. La automatización está hace 10 años en las máquinas, pero yo creo que hoy llega a un momento de gran adopción, justamente porque cierra el circuito a través de, por ejemplo, las cámaras, que se complementa, era lo que faltaba, eran los ojos que faltaba el resto. Y bueno, en estas cuestiones capaz que también, que sea un complemento de sensores que nos permitan llegar a la eficiencia. Sumado a lo que dice el Fede, recordemos lo que hablamos en la reunión pasada hace 15 días, que están los videos en el link de más abajo, que hablamos un poquito de los modelos X9,
de la marca de máquinas color verde, que la presentaron justamente hace 15 días. Bueno, ahí está justamente lo que dice Federico, el tema de la incorporación de cámaras de alta definición y elevado índice de respuesta. Y me había quedado pensando también en ese nuevo grupo de máquinas que presentó esa marca. En el video que mostramos, en el render que mostramos del video de presentación, las camisas de los rotores, recordemos que ese grupo de máquinas tiene 2 rotores axiales, recuerdo como que la camisa en la sección de trilla se movía según el índice de alimentación. Me queda la duda si era automático. Yo me imagino que lo que se debe regular desde la cabina o el sistema debe autorregular es la tensión de ese resorte o lo que sea, o ese pistón neumático, como para, según el índice de alimentación. Nada, lo tiro ahí porque me quedé pensando en base a lo que estuvieron hablando Mario y Juan toda la mañana. Estoy seguro que tiene que ser automático, estoy seguro. Porque Sí. Class ya lo tenía puesto, justamente eso es lo que le aumentó mucho la capacidad Class en el sistema convencional. Bueno, cualquier cosa, si alguien tiene dudas sobre lo que estamos hablando, que se fije en el video de la reunión número 4. Ahí en la descripción del video en YouTube está el link a este video al cual hacemos referencia, y ahí se ve clarito el accionar de las camisas en la sección de trilla de este nuevo grupo de máquinas. No sé si a los actuadores eléctricos que en la generación de máquinas actuales de alta gama permiten la regulación desde arriba de la cabina. Hoy lo que se ha sumado es que esa apertura, por ejemplo, se haga en forma automática. Entonces, a esa regulación eléctrica, que hasta ahora era manual, se le va sumando que lo efectúe en forma automática. Para mí, el mejor caso, ya que se puede mencionar marca, en Argentina, hoy en día la única empresa que ha presentado el sistema de cámara es John Deere. Y si nosotros, el mejor ejemplo que presentan ellos es una máquina, por ejemplo, la S680 con la S780, es exactamente la misma máquina, lo que cambia es el automatismo total que tiene la 780. La capacidad de la máquina es la misma, lo que sí permite es ir aprovechándola al 100% en cada uno de esos ambientes. Entonces hace que a lo largo del día la máquina logre mayor capacidad por esa autorregulación que se va generando a medida o que cambian las condiciones del lote o a medida que pasamos de otro ambiente. Entonces, un poco lo que nos da el automatismo es la sensibilidad para hacer todas esas regulaciones que el operario por ahí es muy difícil que las pueda hacer en forma automática a medida que cambian, porque no puede medir en esos parámetros. Lo que ve el operario son los resultados del proceso, y por ahí hace los cambios a medida que aumenta el partido, a medida que aumenta el material extraño, a medida que aumentan las pérdidas. Pero esto lo va haciendo en forma automática porque aumenta mucho la sensibilidad de la máquina para captarlo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Edgar, creo que tenías una pregunta. Sí, con respecto al sensoramiento que están comentando, ¿hace que la máquina tenga más vida útil también al trabajar más parejo y al ir acomodándose a las condiciones? No sé, lo tiro como para discutirlo, es una duda que se me hace. Yo creo que no, la vida útil de la máquina es la misma, lo que aumenta es la capacidad de la máquina, que vos aprovechás la máquina todo el tiempo al 100%. Hasta capaz que la vida útil sea menor, porque vos siempre le estás sacando el jugo constantemente. Pero para mí lo que cambia es que si la máquina está bien calibrada, vos aprovechás toda esa tecnología, la aprovechás al 100% todo el tiempo. Sí, el alargado de la vida útil, estoy totalmente de acuerdo con Federico, pero también es el mantenimiento. El mantenimiento van a exigir cada vez más la apreciación, que la persona que esté arriba vaya haciéndole mantenimiento y regulaciones constantemente para mantener la vida útil de esa máquina. Eso es fundamental. En estos días he estado dando una vuelta en algunos talleres y ahora que termina la campaña estoy viendo cada desastre
No podés estar 3 años sin cambiar una correa, sin cambiar rodamientos, sin cambiar nada, porque después ves cómo se parten hasta los cajones de limpieza, ¿viste? Bueno, pero todo eso es así. Pero Es bueno, un problema en ese argentino. sentido, creo que hay sensores que o todavía estará en desarrollo. A ver, Fede, vos seguramente tenés más información, que están detectando qué vida útil le queda a tal o cual rodamiento y en función de eso poder ir haciendo el mantenimiento. Gente, disculpen que me meta, yo creo que ya estamos en horario para que la reunión y la grabación no sea demasiado larga. Aparte veo que están demandando a algunos de los técnicos en cada uno de sus hogares, así que me parece que estamos como para ir cerrando. Yo no sé, bueno, algunas cositas para la próxima reunión, no sé si habrá quedado el tema del sistema de limpieza o ya pasaremos a otro rubro de la mecanización. Vamos a ver quién levanta el guante si cambiamos de rubro. Taco, la idea, que vamos a ver cómo la preparamos, es el próximo encuentro, hacer todo lo que es sistema de limpieza, una parte teórica, sería interesante. Y bueno, y después vemos cómo complementamos con otro tema de cosecha para tratar de darle un cierre a cosecha y ya encarar otro tema para otra próxima, para más adelante. Perfecto, Fede. Entonces vamos a ir cerrando con cosecha dentro de 15 días. De mi parte, 3 cositas. Les recordamos a los que estén escuchando esta grabación que en la descripción de este video en YouTube están los links al canal oficial de INTA Agroindustria, donde van a encontrar el resto de las grabaciones de todas las reuniones de conversaciones en el taller. Y de mi parte quería cerrar mi presentación con 2 cosas. Como habrán visto, somos la mayoría ingenieros agrónomos que nos dedicamos a la mecanización agrícola, algunos somos docentes también, pero presentar y armar este producto sería muy difícil sin el trabajo constante que hacen 2 integrantes del equipo que por ahí en esto pasan, en esta discusión técnica pasan un poco desapercibidos, pero que su trabajo es fundamental, como son el señor Lucas Cuevas de la Estación Experimental de Manfredi en la provincia de Córdoba, que es nuestro Community Manager, y es el que edita estos videos, los publica en YouTube, los publica en Twitter, los publica en Facebook, y el licenciado Mauro Bianco, también de la Experimental de Manfredi, del Centro Regional Córdoba, que es quien nos corrige el estilo, nos capacita en cómo comunicarnos con todos ustedes, nos explica qué temas y cómo tenemos que presentar los temas, y bueno, el trabajo de ambos es fundamental para que esto llegue a ustedes cada vez de la mejor manera posible, así que muchísimas gracias de mi parte a ellos dos. De mi parte, nos vemos dentro de 15 días, le doy la palabra a Federico o a Mauro. Muchas gracias. Perfecto, Flaco. Entonces damos cierre a esta reunión del día de hoy y nos encontramos en 15 días para cerrar lo que va a ser el último cierre de cosecha.